Bueno, Cuando gracias, quiera, Sil. Cine, ahí le doy, espérate que le doy, ahí está, dale, Perfecto. dale. Buenísimo. Me olvidé de compartir pantalla. Acá estamos. Bien. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias de nuevo por conectarse. Nos pone muy contentos que esta comunidad de Neuroeduca se agrande cada vez más y cada vez más seamos los que queremos aprender y seguir trabajando. Y bueno, y aprovecho para agradecer a todas las que me ayudaron ahí a repostear a último momento las historias para que podamos ser muchos los que nos conectamos, ¿sí? Por el error de tipeo que tuvimos. Así que bueno, arrancamos hoy. El tema que elegimos hoy con Sil, estábamos pensando qué podríamos hablar, y nos pareció súper importante hablar de la ansiedad matemática en la discalculia. La verdad es que es un tema que nos preocupa mucho, que trabajamos mucho en la clínica, ¿sí? Que es sumamente importante incorporarlo. Cuando nosotros desde Neuroeduca hablamos del tratamiento de la discalculia, uno de los pilares es la regulación de la ansiedad. Realmente creemos que es indispensable que tenga un espacio explícito dentro del tratamiento psicopedagógico, ¿sí? Para rápidamente nombrar un poco, porque me parece que esta comunidad va creciendo y hay gente que por ahí nos está escuchando por primera vez, pero nosotros desde Neuroeduca lo que decimos siempre que creemos que el tratamiento de la discalculia no es solo una acumulación de prácticas de las habilidades aritméticas, sino creemos que se tiene que dar un tratamiento integral, empezando por los objetivos específicos, ¿sí? Que los objetivos sean pequeños pasos estructurados y que tengan un orden, la importancia de hacer psicoeducación del trastorno y de todas las estrategias que nosotros trabajamos, la importancia de trabajar sobre la mentalidad de crecimiento y estas creencias sobre cómo uno puede mejorar, la importancia de trabajar en equipo con el colegio, las bases sólidas, las intervenciones multisensoriales de lo concreto al abstracto, que el otro día en la Fundación CEMAR hicimos toda una charla de esto, ¿sí? Podemos hablar un montón de tiempo. La importancia de hacer todo explícito, ¿sí? Porque los discalcúlicos no aprenden implícitamente cosas que otros sí. El séptimo pilar es la regulación de la ansiedad, que es lo que vamos a trabajar hoy. La importancia de las intervenciones digitales y las estrategias metacognitivas. Entonces lo que quería aclarar esto es que vamos a trabajar y a contar cómo mejorar y minimizar esta ansiedad matemática en los chicos con discalculia, pero que todo esto se tiene que dar en el marco de esta perspectiva integral del tratamiento psicopedagógico, ¿sí? No se puede dar de manera aislada. Así que antes de arrancar, quería mostrarles un pedazo de un video de una conocida, ella es italiana, se llama Valeria, vivió acá en Argentina, ella es discalcúlica, y la verdad que me gustaba la idea de que ustedes escuchen en primera persona cómo las personas con ansiedad matemática y discalculia viven y sufren esta dificultad para regular la ansiedad y cómo les impacta en la vida diaria, y no sea yo quien se los diga o la literatura misma. Así que voy a empezar con una parte del video y después lo voy a retomar en otras partes. Si quieren, suban el volumen para asegurarse de que se escucha bien. Desde que son muy chiquitas, con muchos problemas con los números, desde que, digamos, empecé a ir a la escuela, o sea, 6 años, me di cuenta ahora pensando que tenía varios problemas con los números y siempre fue conectado con el hecho que, digamos, no era hecho para hacer matemática o cálculos. Lo sufrí mucho, en la escuela fue muy fuerte porque, bueno, después, siguiendo en toda mi formación, hice un estudio, digamos, bastante conectado a todo lo que es más científico. Teníamos varias clases de matemática, física, química, iba a clases privadas y esto era, digamos, muy caro también, iba 2 veces por semana y nunca cambiaba nada, o sea que yo no entendía los conceptos, lo que hacía era, por ejemplo, estudiar a memoria las cosas, las fórmulas o las reglas, pero el problema es que no podía ponerla en práctica, o sea, no entendía los conceptos atrás, y eso fue por muchos años de mi vida, o sea, digamos, hasta los 18 años que estaba en la escuela, tomaba clase, porque, digamos, la matemática no tenía una manera de no vivir con la matemática, porque la escuela era obligatoria hacer matemática. Llegué a niveles que cuando había la prueba de matemática me salía ataque de pánico, me sentía muy mal, porque, digamos, era, digamos, una muy buena
como se dice, alumna en la escuela, era una chica que estudiaba mucho, en toda la materia tenía el máximo pero bueno, en matemática podía conseguir algo, tenía, no sé cómo es en Argentina, en Italia tenía lo que es 2, 3, que es el mínimo de lo que se puede tener en una materia, y yo pasaba. Bueno, quería simplemente mostrar ese video, perdón, puse el puntero, de Valeria, y cómo realmente el no diagnóstico impactó, y cómo ella nombra cómo sufrió, y hasta que tuvo ataques de pánico antes de los exámenes de matemática, ¿sí? Así que esto es real. Vamos a tratar de empezar con un poco de teoría, explicando a ver qué es lo que dicen los autores de qué es la ansiedad matemática. En segundo lugar, qué rol tiene la ansiedad de matemática en la discalculia, en esta población con la que estamos trabajando. Y por último, vamos a terminar con las intervenciones para el tratamiento psicopedagógico. Cómo como psicopedagogos podemos intervenir y qué estrategias podemos usar para minimizar la ansiedad matemática en estos pacientes con ansiedad matemática, ¿sí? Así que para empezar, antes de hablar de la ansiedad matemática, quería brevemente hablar de la ansiedad, porque creo que esto se habla mucho de la ansiedad, hasta está un poco de moda, más ahora con el coronavirus, la pandemia y demás, y quería aclarar que la ansiedad en sí no es mala, como dice acá, es una reacción emocional que se da ante la percepción de una amenaza o peligro, tiene como finalidad la protección del individuo. Entonces la ansiedad en sí es una emoción que nos ayuda a la supervivencia. Y hay un ejemplo muy bueno, que acá quiero aclarar que yo en relación a estos temas trabajo mucho con los psicólogos, me superviso con los psicólogos, pido ayuda, trato de aclarar ciertas dudas. Entonces hablando con Caro, una de las psicólogas del equipo, me dio el ejemplo de que la ansiedad puede parecerse a la alarma de un auto, que es muy buena, lo ayuda a proteger a que nadie robe o rompa el auto, pero ¿qué pasa? Es buena, la alarma del auto es buena si alguien entra a robar y se prende, pero va a ser patológica si hay un mosquito y se sube arriba del techo y se prende la alarma, ¿sí? Es exagerada, es patológica. Entonces la ansiedad es lo mismo, es una emoción que es buena cuando es adaptativa, cuando se activa en ciertas situaciones, pero es patológica cuando sobreestima el peligro, sobreestima el estímulo, ¿sí?, frente al que estamos. Entonces, ¿qué es la ansiedad? Esta imagen es muy buena, quiero aclarar, este libro, por ahí a una de las chicas puede mandar el título exacto, o si no, cuando terminamos se lo muestro, pero fue el primer libro que como psicopedagoga me compré, que habla de los conceptos de terapia cognitiva conductual, que creo que dentro de la carrera de psicopedagogía nosotros no tenemos mucha formación, y ellos son muy concretos en cómo le explican, y hablan de que lo que pasa con la ansiedad es que agrandamos el peligro, sobreestimamos el peligro y achicamos los recursos. Creemos que esto no va a poder, ¿sí? Esto pasa cuando la ansiedad es patológica. Es lo que pasa cuando en la ansiedad matemática, ¿sí? ¿Qué es la ansiedad matemática? ¿Qué es lo que dicen los autores? La ansiedad matemática es la sensación de tensión, impotencia, desorganización mental y terror producida cuando uno tiene que manipular números o resolver una situación problemática. Entonces, en otras palabras, ¿qué es la ansiedad matemática? Es esa emoción que se despierta, esa reacción que se despierta en las personas cuando le piden que sumen 2 más 2 y creen que no pueden, y se bloquean, y se ponen muy nerviosos. Esta sensación de impotencia y hasta terror, dicen los autores, ¿sí? Que es lo que les pasa a muchos discalcúlicos. ¿Y qué es lo que pasa? Dice, las situaciones que involucran las matemáticas les generan un estado de disconfort, una situación incómoda, ¿sí? ¿Por qué? Porque son percibidas como una amenaza a su autoestima. Creen que no van a poder, ¿sí? Esto es lo que veíamos antes con la ansiedad. Achican los recursos. Creen que matemáticas es imposible para ellos, ¿sí? Perciben al estímulo de la materia de las matemáticas, una prueba de matemáticas, una pregunta oral, un cálculo mental o lo que fuera, ¿sí?, como una amenaza y creen que no van a poder. Y cuando esta ansiedad es completamente patológica, es decir, cuando los niveles de ansiedad son muy altos, está en discusión porque hay muchos autores que hasta quieren agregarlo como una fobia específica. ¿Por qué? Porque la ansiedad matemática se puede dar independiente a un trastorno de ansiedad generalizada, ¿sí? La ansiedad generalizada están constantemente preocupados. Las personas con ansiedad matemática independiente, ¿qué dice acá? Es la presencia de síntomas, tanto cognitivos como fisiológicos en el cuerpo, cuando ven un estímulo específico o lo asocian a una situación específica. Y estas situaciones o estímulos específicos están relacionados con las matemáticas y con los números. Y hay un estudio muy interesante de una autora que después se la voy a mostrar, se llama Jo Boaler, que dice cómo las personas con ansiedad matemática, cuando ven un número, en el cerebro se activan las mismas zonas
que cuando una persona que tiene fobia a las arañas ve a una araña. Entonces los estímulos, ¿sí? Los números, los perciben realmente como una amenaza, ¿sí? El miedo que les afecta, obviamente esto cuando es completamente patológico, ¿no? Y los niveles de ansiedad son muy altos, pero para que entiendan un poco, ¿sí? El cerebro lo percibe de la misma manera que cuando una persona que tiene fobia a las arañas ve a una araña, ¿sí? Así que es específico de matemática. ¿Y cuántos chicos tienen ansiedad matemática? Como siempre digo, esto va a depender de los estudios, ¿sí? Pero la verdad que este paper lo citan mucho. ¿Y qué se habla? Que la prevalencia es del 25%. ¿Esto qué quiere decir? Cada 100 niños hay 25 que tienen ansiedad matemática, ¿sí? En una clase de 20 alumnos hay 5 que tienen ansiedad matemática. La ansiedad matemática es algo que por ahí no se habla tanto, es un poco invisible, sí, pero hay muchos chicos que lo padecen. Es más, no me animé a poner otras prevalencias, pero otros hablan de un 33%. ¿Por qué? Porque va a depender de la edad. Dicen que los chicos en secundaria tienen tanta historia de frustración, si se quiere decir con la relación a los números, que la prevalencia va aumentando con los años. ¿Y qué impacto tiene la ansiedad matemática en el rendimiento académico? Esta es una foto de una psicóloga que me compartió de un ex paciente de hace muchos años, donde le pidió que escriba qué es lo que más le preocupa y se dibujó a él en una situación de examen, ¿sí? Esta ansiedad matemática, uno de los impactos que tiene es que tiene menos rendimiento académico en matemática. ¿Esto qué quiere decir? Que la ansiedad matemática realmente impacta en cómo él se desenvuelve en las clases de matemática, ¿sí? Por ahí esa persona tiene un potencial mucho más grande, pero no lo está pudiendo demostrar por la ansiedad matemática. ¿Y cuál es una de las razones, las principales razones? Es porque la ansiedad matemática impacta en su memoria de trabajo, ¿sí? Y esto acá podría poner un montón de referencias porque creo que ya es certeza, ¿sí? Casi todos los autores lo dicen. Y el porqué de esto, me gusta mucho esta frase porque es lo que yo pensaba y veo mucho en la clínica, pero me gusta darlo con evidencia científica, de que los pensamientos intrusivos de preocupación propios de la ansiedad matemática consumen los recursos atencionales de la memoria de trabajo y quedan menos disponibles para el procesamiento de los números. Esto en nuestras palabras, o cómo lo vemos en la clínica o en la clase para todos aquellos que son maestros, es que, por ejemplo, si alguien le pregunta cuánto es 5 más 5 a un chico y la ansiedad matemática se activa, ¿qué va a pasar? La memoria de trabajo, que es indispensable para poder realizar las actividades aritméticas, va a estar llena de los pensamientos intrusivos, los pensamientos de preocupación, de no puedo, ay no lo sé, ay no lo sé, ay no lo sé, ay no lo sé. ¿Y qué va a pasar? Va a quedar muy poco de ese recurso de memoria de trabajo atencional. Entonces va a impactar en su rendimiento académico, ¿sí? Y esto lo dicen muchísimos autores. La ansiedad académica también va a afectar en la autoestima académica, ¿sí? Por esto que decíamos de que afectaba los recursos, y va a generar mucha evitación, ¿sí? Y acá se arma un círculo vicioso, que esta diapositiva la saqué por si quieren saber un poco más del tema en la charla que hicimos con la Fundación Semar hace un mes. Esteban Mongielo, un psicólogo del equipo, hizo una charla de 1 hora y media de la ansiedad matemática, y se arma un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque tengo ansiedad, esto impacta en mi rendimiento académico, como mi rendimiento académico es deficiente, impacta más la ansiedad e impacta más el desempeño deficiente, cada vez va a ser peor. Entonces es un círculo vicioso que tenemos que romper, ¿sí? Y además porque una de las consecuencias de esta ansiedad es, como dijimos, la evitación. Son personas que odian los números y tratan de evitar toda actividad, ¿sí?, que requiera la manipulación de ellos. Y como dice acá este paper, que es el que subí al Padlet de Desafiando la Discalculia de bibliografía el lunes, la ansiedad matemática no solo tiene impacto en el momento que activa las emociones negativas. ¿Esto qué quiere decir? No solo tiene impacto en aquel examen, en aquella prueba de matemática que está haciendo y que por estar nervioso realmente le hizo mal, sino que tiene consecuencias de largo plazo en la elección de la carrera universitaria, la posibilidad de trabajo y el éxito profesional. Y acá voy a mostrar otra parte del video de Vale, que creo que está conectada, había ahí de reojos algunos mensajes, de cómo ella cuenta cómo le impactó realmente en la elección de su carrera y hoy en día en el trabajo. Entonces lo que quiero mostrar con esto también es que si nosotros no intervenimos, se va a mantener hasta la adultez, ¿sí? Y es mucho el impacto que tiene en la calidad de vida. Pero quiero que lo escuchen en primera persona. Es una frustración muy fuerte de no entender los números y bueno, elegí entonces otra carrera. Al final hoy trabajo en los recursos humanos dentro de
elegí eso también claramente porque no había números. Todo lo que hice en mi vida está conectado con el hecho que no hay números. O sea, yo elegí mi carrera también en la universidad porque no quería tener números. Bueno, mi trabajo de hoy no trabajo mucho con los números, pero lamentablemente hay veces que en recursos humanos hay que hacer algunos cálculos, por ejemplo, de porcentaje para los salarios, para, no sé, dar un poco más a una persona de sueldo que a una otra en comparación con las situaciones. Yo, por ejemplo, no puedo hacer los porcentajes y cada vez que tengo eso, que hacer 5% más, tengo que llamar a mi hermana y preguntarle cómo tengo que hacer. Y ella cada vez me lo explica, pero no me entra en la cabeza y no es posible para mí hacerlo entrar. O sea, tengo un rechazo total. Intento cada vez de entender porque no puedo seguir llamando a mi hermana, pero bueno, esa es la solución que encontré en este momento. Creo que es un sentimiento de inferioridad muy grande lo que yo siento, que creo que la persona que tiene esta discalculia sientan, porque yo me siento inferior a los otros, las personas hacen sentir un poco estúpido, o sea, no entendés matemática, la base, entonces es una sensación muy fuerte de frustración que está en todos los aspectos de mi vida, desde el trabajo, que bueno, elegí un trabajo con... Bueno, para los que por ahí no escucharon, que estuve leyendo algunos comentarios que no se escucha bien, aclarar que Vale bueno, ella estudió recursos humanos y sé que ella quería estudiar psicología y no lo pudo hacer porque realmente eligió algo que no tenga números, y cómo esto hoy le sigue impactando en el trabajo cuando le piden hacer un porcentaje, ¿sí? Tiene que llamar a su hermana que vive en otro país para que lo pueda hacer. Que ella dice todas las decisiones que eligió en su vida están en relación a que no tengan números, cómo tratan de constantemente evitar el uso de los números. ¿Y cuáles son los factores que ayudan al desarrollo de esa ansiedad matemática? Primero es la influencia de los padres y los maestros en relación a las matemáticas. Y acá me animo a agregar a las psicopedagogas, porque muchas de las psicopedagogas con las que yo hablo también me dicen, la verdad que a mí no me gusta nada los números, yo me pongo igual de nerviosa, no me gusta trabajarlo. Pero esto de la influencia de los padres, maestros y, bueno, psicopedagogas, también lo hablan muchos autores. Esta es una de las autoras de las que les mencioné antes, Jo Boaler, 2016, tiene un libro que se llama Mathematical Mindsets, y ella habla mucho cómo los cambios en la cultura que necesitamos hacer, cómo las creencias de los padres impactan en la ansiedad matemática de los chicos. ¿Y esto qué significa? Imagínense un chico que desde que nació la mamá está diciendo, no me gustan los números, no me gustan los números, odio los números, yo no te puedo ayudar con la tarea de matemática, yo soy malísima, nunca pude hacer los números y nunca lo voy a intentar. Ese chico va a nacer con las mismas creencias, ¿sí? Y lo mismo los maestros. Y esto impacta mucho en el desarrollo de esta ansiedad matemática. Y lo mismo con los maestros en la manera de enseñar las matemáticas. Y acá Judy Ornigold, una de las autoras referencias en la discalculia, habla de que la ansiedad aumenta cuando los maestros fomentan la velocidad, que hagan las cosas rápido ya, el cálculo mental de memoria, las actividades por tiempo, ¿sí? Cuando fomentamos la competencia entre los compañeros, a ver quién lo hace primero, genera mucha ansiedad. Cuando los exponemos, cuando hacemos visibles las notas de las pruebas de matemática y los exponemos frente a todos, ¿sí? Esto aumenta los niveles de ansiedad. El trabajo solos, individual, y de nuevo enfatizar el aprendizaje de memoria más que en la comprensión. Entonces acá podemos hablar un montón de tiempo de cuáles son las maneras de enseñar matemáticas que deberíamos cambiar para minimizar esta ansiedad matemática de la que sufren muchos de nuestros alumnos, ¿sí? Otra de los factores que puede impactar son las experiencias negativas en relación a las matemáticas, y esto lo dice Brian Butterworth en su último libro. Esto se refiere, por ejemplo, a si un chico en segundo grado una vez, se me ocurre, ¿no? Fue el único de sus amigos que no pasó una prueba de matemática y la maestra lo dijo en voz alta y todos sus amigos se rieron. Esa experiencia negativa por ahí le marcó y realmente le hizo generar una ansiedad matemática patológica a lo largo de toda la vida, ¿sí? Al igual que la baja autoestima académica, como dijimos, fomenta la ansiedad, el miedo al error, la poca tolerancia a la frustración, ¿sí? Estas conductas evitativas. Entonces, el conjunto de un montón de factores que hacen que se genere la ansiedad matemática. Perdón, quería silenciar ese micrófono. Bien, y esta ansiedad matemática no la inventaron los psicólogos, ¿sí? No la inventó nadie, sino es una realidad neurológica. Y esto también lo dicen todos los autores. ¿Y qué quiere decir esto? Que tiene base en el cerebro. Este paper, que subí al Padlet de la bibliografía de Neuroeduca, muestra cómo las personas con ansiedad matemática
tienen menor volumen, menor materia gris en la amígdala derecha, ¿sí? Entonces, como todas estas conductas que nosotros vemos realmente tienen la base en el cerebro, y mismo moldea el cerebro, ¿sí? Para que vean el impacto. Pasamos a la segunda sección. ¿Qué rol tiene la ansiedad matemática en la discalculia? Que también mientras veía un video veía una de las preguntas que hacían en el chat. Y esto, como dijimos antes, el 25% más o menos son los chicos de los alumnos que tienen ansiedad matemática. Dentro de ese 25% hay un 7% que es discalcúlico, ¿sí? Esto va variando más o menos, pero para que se den una idea. Y esta frase que posteamos en el Instagram el lunes, ¿qué quiere decir? Que no todas las personas que tienen ansiedad académica tienen discalculia. Hay muchos chicos que por ahí simplemente tienen ansiedad matemática por todos los factores que estuvimos hablando, que pueden desarrollar esta ansiedad matemática, pero la realidad de que todos los discalcúlicos tienen en algún sentido ansiedad matemática, ¿sí? Esto también, que cuánta ansiedad o cómo regula la ansiedad las personas con discalculia va a variar de un montón de otros factores, ¿no? Como por ejemplo la edad del diagnóstico, ¿sí? Cuando no se los diagnostica, eso es uno de los factores que más debe impactar en que los niveles de ansiedad suban, ¿sí? También las pautas de personalidad, la resiliencia, cómo él regula las emociones en general. Pero bueno, la realidad es que todos los autores dicen que los discalcúlicos, más o menos, de alguna manera, tienen ansiedad matemática, ¿sí? Y a diferencia, esta referencia me gustó, porque en una investigación donde comparan los chicos con ansiedad matemática sin diagnóstico de discalculia y los discalcúlicos, demuestran que los discalcúlicos, además de tener más dificultad en matemática, sus niveles de ansiedad son muchos más altos, ¿sí? Por eso nos parecía tan importante hacer este ateneo y saber, aprender y darnos cuenta la importancia que es que lo incorporemos dentro de nuestro tratamiento psicopedagógico. Y acá hay una tabla de Understood, que la deben conocer, ¿sí? Que esta tabla, ahora se las voy a mostrar, creo que la habré visto hace 5 años y desde ese entonces no me la olvido más porque es clarísima, ¿sí? Cómo diferenciar cuáles son las señales de alguien que es simplemente solo ansioso, bueno, solo no, porque es la verdad que tiene un impacto enorme, alguien que tiene ansiedad matemática a diferencia de alguien que es discalcúlico. ¿Y qué significa esto? Una posible ansiedad matemática son aquellos alumnos que se preocupan de que les va a ir mal en la prueba de matemáticas a pesar de que entienden bien los conceptos. Y esto me parece muy claro el ejemplo de las maestras, que las maestras deben haber escuchado esta queja, o simplemente las mamás que van al colegio y dicen, ¿por qué mi hijo desaprueba el examen si en casa entendía todo? Son aquellos que en su casa se entienden todo, pero van a la prueba, se ponen nerviosos y ahí por eso desaprueban. En cambio, los pobres discalcúlicos son aquellos que se preocupan por la prueba de matemáticas porque realmente tienen mucha dificultad para entender los conceptos previamente a la prueba. Son las mamás que dicen, en casa no entiende, ¿sí? Cuando iban a consultar a la psicopedagoga. Otra diferencia, una señal de ansiedad matemática, son los niños que desaprueban la prueba de matemática debido a la ansiedad que sintieron en el momento, ¿sí? Debido a que en ese momento de la prueba, cuando le entregan la prueba, es uno de los momentos que las personas ansiosas dicen que tienen más ansiedad, ¿sí? Y ahí se bloquean. Desaprueban la prueba porque se bloquearon en ese momento. En cambio, el discalcúlico desaprueba la prueba porque no entiende el concepto, o tiene mucha dificultad para entender el concepto, además de ponerse nervioso, ¿no? Otra dificultad son los niños que hacen la tarea del ansioso, hacen la tarea de multiplicación en su casa sin dificultad, y esto lo estoy escuchando mucho en la cuarentena, de chicos que están diciendo, en casa ahora, durante la cuarentena, está feliz, hace tranquilo todas las tareas de matemática en casa, no tiene dificultad, ¿sí? Ese es el ansioso. En cambio, los discalcúlicos son nuestros pacientes, que el otro día hablábamos en el grupo de Neuroeduca, que por ahí estamos una sesión hasta de 1 hora y media, 2 horas para entender un concepto y todavía no lo entiende, y necesitamos retomarlo la otra sesión, ¿sí? Son los que más allá, no importa el contexto en el que estén, tienen mucha dificultad para entenderlo. Otra diferencia es que los errores de los ansiosos de matemática posiblemente estén ligados a su ansiedad porque se concentran mucho en los detalles o en los pensamientos de preocupación que les generan desatención, esto que hablábamos antes, de cómo los pensamientos intrusivos de preocupación impactan y lo pueden hacer más desatento y por eso tengan menos errores, y los discalcúlicos por no entender el concepto. Y la última diferencia, los ansiosos, los niños tienen buenas notas en los trabajos que hacen en clase, pero no en los exámenes. Y esto también se puede ver en la cuarentena, ¿sí? Aquellos chicos que están haciendo bien todos los trabajos de matemática en la cuarentena, pues están en su casa, posiblemente las dificultades que tenían a la hora de hacer el colegio era por una ansiedad matemática, ¿sí? Y el discalcúlico es el que sigue teniendo dificultad haciendo los trabajos.
Dicho esto, podemos entender, yo creo que es bastante clara y fue un poco repetitiva la tabla de recién, cómo en los discalcúlicos tenemos este déficit en el módulo del número desde el nacimiento, del que hablamos siempre, ¿sí?, que genera una ansiedad matemática. Pero esta ansiedad matemática también genera más dificultad, ¿sí?, y retroalimenta negativamente el rendimiento académico en matemáticos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en los discalcúlicos? Tenemos estos dos polos, este déficit desde el nacimiento y esta ansiedad matemática que aparece constantemente. ¡Qué bárbaro! ¿Qué es esto, Juanjo? Ni hablar cuando no están diagnosticados, la ¿sí? parte neurológica de las dificultades de aprendizaje de los chicos. ¿En qué lugar del cerebro está sentado? Perdón, a ver si puedo silenciar. Me pone No contenta. lo logré, lo Ahí. intenté varias veces y no pude, no sé por qué, ahora. Me pone contenta que haya estado contenta Silvina, creo que era, y feedback positivo al medio de la charla. Pero bueno, tenemos estos dos polos que se retroalimentan negativamente constantemente, ¿sí?, en los discalcúlicos. Este déficit desde el nacimiento y esta dificultad persistente que genera mucha ansiedad y esta ansiedad que genera más dificultad, ¿sí? Por eso es tan importante incorporar las intervenciones que vamos a hablar dentro del tratamiento. Y como dice acá esta autora, estas dos autoras, obviamente los niños con discalculia tienen altos niveles de ansiedad en clase de matemática, ya que necesitan excesivo esfuerzo para entender conceptos que son obvios para sus compañeros. Son esos chicos de sexto grado que les sigue costando automatizar las sumas que dan 10, ¿sí? Le da vergüenza ser el único de sus compañeros que le cuesta, y eso genera más ansiedad. Y más que todo, me gustaba esta frase, aunque sea un poco larga, porque de edades muy tempranos se les exige que respondan preguntas de suma o multiplicación, en donde hay una sola respuesta correcta. Y esto pasa mucho también, y el porqué de que hay ansiedad matemática y no hay tanto ansiedad de ciencias naturales, ¿no? Por ahí es por la naturaleza de la matemática en sí, de que muchas veces, y más que todo en esta cultura, exigimos que hay una sola respuesta correcta y no nos centramos tanto en el proceso, ¿sí? Además, sumado a esto, a la cultura de tener que resolver todo rápido. Hacelo ya, hacelo rápido a ver quién lo hace más rápido, ¿sí? Todo esto, dicen estos dos autores, hace que los discalcúlicos sientan impotencia y desgano frente a las actividades de matemáticas, ¿sí? Esto que decía Vale, de quiero hacer, todas las decisiones de mi vida se basan en que no tenga números, ¿sí? Tratar de evitar a toda costa, y por eso ese odio y rechazo. Así que, ¿cuáles son las intervenciones para el tratamiento psicopedagógico? ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros como psicopedagogos, porque esta charla está pensada para psicopedagogos, para poder minimizar esta ansiedad matemática? Y acá quiero aclarar, acá ahora les voy a mostrar un video, como les dije antes, ahí silencié, como les dije antes, perdón, que en Neuroeduca, bueno, tenemos un grupo muy grande interdisciplinario, eso es lo rico de trabajar interdisciplinariamente, y que estamos constantemente pidiendo ayuda a los psicólogos y supervisión, y a ver que nos cuenten qué otras estrategias, herramientas podemos incorporar, pero que también conocemos nuestras propias limitaciones. Entonces, cuando vemos que nos excede de alguna manera, o que todas las estrategias y herramientas que fuimos incorporando no son suficientes, y que esa ansiedad sigue siendo patológica e impactando en la calidad de vida, ahí es cuando pensamos en sugerir a los padres que hagan una interconsulta, ¿sí?, con psicólogos, o hasta frenar el tratamiento psicopedagógico y que vayan a psicología, ¿sí? Pero que lo que está a nuestro alcance como psicopedagogas lo trabajamos explícitamente. Por eso ahora quería mostrarles un video de una paciente donde cuenta todas las estrategias y herramientas que fue aprendiendo en el tratamiento psicopedagógico. Perdón. Suban los volúmenes, el volumen. Muy bien. Ya empezamos. Dale. Hola, soy una paciente Inés Viara y quería contar un poco cómo regulé o practiqué mis experiencias con los nervios y reducí un montón de nervios usando un montón de estrategias, como por ejemplo reducir los nervios usando pensamientos negativos a positivos. Por ejemplo, a mí en matemática me costó un montón los nervios y todo. Antes de entrar a la prueba, capaz yo siento nudos en la garganta, o me pongo un poco de calentita en la cara, o estoy muy inquieta. Entonces paso pensamientos negativos a positivos, como por ejemplo, lo tengo todo en la cabeza, sé cómo hacerlo. Sino, otra de las muchas estrategias es respirar, que para mí es muy importante antes de tener la prueba. Perdón, hice lío porque me estaban diciendo que no se escuchaba bien. No se puede subir más. ¿Se ve?
Perdón, va de nuevo, no se puede subir más, si quieren después lo retomamos. Muy bien, Ya empezamos. dale. Hola, soy una paciente Inés Yara y quería contar un poco cómo regulé o practiqué mis experiencias con los nervios y reducí un montón los nervios usando un montón de estrategias, como por ejemplo reducir los nervios usando pensamientos negativos a positivos. Por ejemplo, a mí en matemática me costó un montón los nervios y todo, entonces antes de entrar a la prueba, capaz yo siento nudos en la garganta, o me pongo un poco de calentita en la cara, o estoy muy inquieta, entonces paso de pensamientos negativos a positivos, como por ejemplo, lo tengo todo en la cabeza, sé cómo hacerlo, sino otra de las muchas estrategias es respirar, que para mí es re importante antes de que me den la prueba, ver a la maestra venir con la prueba, te sentís re nervioso, te respirás, cerrás los ojos, y eso siento que reduce un montón los nervios, como yo que me pongo sobre todo ansiosa en los pies, entonces empiezo a mover los pies y todo el mundo me dice que me quede quieta, entonces me siento y me respiro, entonces me siento re bien. Después siento muchos nervios cuando me van a entregar los resultados de la prueba, entonces ahí lo que hago es pensar, bueno, no pasa nada si que hay algo que puedo hacer para ayudar o superar lo que me pasó, pero seguro que me va a ir bien. Así que si alguien se siente nervioso así en una materia, con ansiedad y todo, recomiendo usar las estrategias estas tres, la de respirar, cambiar negativo a positivo y pensar que vas a poder estar bien. Siempre hay una manera de alcanzar una buena nota. Bien, Yari, ¿y eso te pasa generalmente en todas las materias o es específica de una materia en Es muy particular? específico en matemática. Últimamente Muy bien, bueno, espero que lo hayan escuchado, ahí leía unos comentarios que se podía escuchar. Era simplemente para mostrarles el lugar explícito que toma la regulación de la ansiedad en los tratamientos psicopedagógicos que hacemos en Neuroeduca. Realmente creemos que es indispensable, si hay ansiedad matemática, que tome este rol, este lugar, para realmente poder mejorar la calidad de vida y alcanzar nuestros objetivos de tratamiento, ¿sí? Ahora les voy a contar todas las estrategias que contó Yara que le estaban funcionando, se las voy a contar ahora. Bien, para empezar, lo primero que hago es pedirles que externalicen la emoción, que lo dibujen, que le pongan que hagan un dibujo, ¿sí? Y en este caso, este paciente dibujó acá una mezcla de animales y le puso Dopancave, porque cuando aparecen los números me agarra mucho dolor de panza y de cabeza, ¿sí? Estos cambios fisiológicos en el cuerpo que genera la ansiedad. Y esto realmente me funciona mucho, lo hago con todos los pacientes, cuanto puedo, porque realmente después no hablamos de a ver si apareció la ansiedad, cómo viene la regulación de la ansiedad, sino simplemente, ¿apareció Dopancave esta semana? Sí o no, y es como que ya tiene se relaciona diferente con esta ansiedad y le sacamos un poco esta connotación negativa. Acá otro paciente, simplemente de nuevo para también demostrarle esto que hablábamos antes, como si tenemos en claro los objetivos no importa tanto los recursos. ¿A qué voy con esto? Que ahora durante la cuarentena también lo estamos trabajando, ¿sí? Y con este paciente que realmente a la ansiedad le puso mala influencia. En cambio, conciencia positiva, después vamos a ver, son todos los pensamientos que le ayudan a minimizar la ansiedad. Pero ahora simplemente hablábamos de mala influencia, ¿sí? Otro paciente, para que vean otro ejemplo, le puso nerviositis, y acá dibujó un cerebro todo mezclado, porque me dice que cuando aparece nerviositis se le mezcla todo en la cabeza y no puede pensar, entonces directamente después hablábamos de nerviositis, ¿sí? Segundo paso, es muy importante psicoeducar de la ansiedad. Estas son las diapositivas de una colega que lo hizo acá durante la cuarentena con una de sus pacientes, ¿sí? Y que realmente las estrategias que usamos obviamente van a depender de la edad, pero que es muy importante, a su vez que hablamos de la psicoeducación de la discalculia, también psicoeducar de qué es la ansiedad, ¿sí? Y después que reconozcan en el cuerpo, identificar las partes del cuerpo donde sienten esa emoción, ¿sí? Y esto realmente no me dejo de sorprender con mis pacientes de cómo tienen insight y cómo registran, ¿sí? Ellos en el cuerpo la manera que se manifiesta esta ansiedad. Y acá, por ejemplo, esta paciente me hablaba de nudo de nervios en la garganta, se le transpiran mucho las manos, se le traban las rodillas, ¿sí? Y como acá lo que intentamos hacer, acá este paciente me decía la cabeza, el cuello y después la panza, que también identifiquen la intensidad, y cuando está arrancando a aparecer esta emoción, ¿en dónde se ve primero? ¿Sí?
se ve en la cabeza, entonces ahí tengo que frenar, ¿sí? Entonces ayudarlos a reconocer en el cuerpo dónde veo esta ansiedad. Acá puse varios ejemplos de distintas sesiones, y no solo mías, de colegas, para que vean cómo lo trabajamos, y que es enorme, ¿no? La variedad, si tenemos en claro el objetivo, cómo lo podemos trabajar. Acá la ansiedad se expresa en el cuerpo, cómo y dónde la sentís vos, la podés dibujar y poner un nombre. Acá este otro, me cuesta respirar, lo sentí en la garganta. Esta de que son como señales de alarma, de que en este caso mala influencia, por el nombre que le había puesto este paciente, está apareciendo, ¿sí? Y ahí psicoeduco mucho en la relación entre pensamiento, emoción y acción. Y acá, una vez más, les recomiendo el libro de Bunge, ¿sí? Bunge y Gomar, que ahí vi que Caro Pestana lo puso en el chat, ¿sí? De cómo lo que nosotros pensamos impacta en lo que sentimos y hacemos. Y que por suerte, si identificamos qué pensamos, podemos cambiar ese pensamiento. Pero primero lo que tenemos que hacer es identificar los pensamientos que me generan esa emoción. ¿Qué pensamientos hacen que nerviositis aparezca? ¿Qué pensamientos hacen que Dopancave inunde mi cuerpo? ¿Sí? Identificar, tratar de que cierren los ojos, que se imaginen en la prueba, se imaginen los momentos que le entregan una nota de matemáticas, qué es lo que sienten, ¿sí? Y de nuevo se van a sorprender del insight que tienen para poder identificar estos pensamientos, ¿sí? Y también discriminar la intensidad, esto que le decías, un termómetro, cuando está, acá estoy tranquila, en cambio cuando está apareciendo, cuáles son los pensamientos que aparecen, y cuáles son cuando ya el termómetro está por explotar, ¿sí? Una vez más, esto lo hice acá en sesión durante la cuarentena, para que vean de nuevo que si tenemos claro el objetivo, no importa tanto los recursos, y después sugerirles, ayudarlos a que cambien todos esos pensamientos por pensamientos más adaptativos, ¿sí? Pensamientos que me hagan bajar la temperatura del termómetro. Hacer pensamientos que hacen que nerviositis se vaya, y ayudarlos entonces a identificar el pensamiento y cambiarlos por pensamientos más adaptativos. Acá también hablamos, este ejercicio está en el libro de Bunge, cómo también nos podemos ver, si yo me pongo los anteojos de mala influencia, cómo veo todo negativo y qué es lo que pienso. En cambio, si me pongo los anteojos de conciencia positiva, qué es lo que pienso, cómo me hace pensar, ¿sí? Vos lo sabés, andamiajes para el colegio, ¿sí? Acá está, importante. Ahora, en cuarentena y no cuarentena, generar andamiajes para el colegio. Lo que nosotros queremos mejorar es la calidad de vida del paciente. Ellos están sin cuarentena 8 horas en el colegio, entonces no tiene sentido si mejoramos la regulación de la ansiedad en el consultorio, pero no en su vida diaria. Y para lograr que estos andamiajes realmente sean ecológicos y se puedan cumplir, necesitamos tener una comunicación fluida con el colegio acerca de las estrategias que utilizamos, ¿sí? Por eso también al principio les conté esta perspectiva integral que planteamos para poder trabajar la rehabilitación de la discalculia. Todas estas estrategias de regulación de ansiedad también tenemos que compartirlas con el colegio. Acá les muestro un grupo de WhatsApp, que borré los números por secreto profesional, y los nombres, contándole a los profesionales, a los maestros, ¿sí? Y a la psicopedagoga las estrategias que usamos para regular la ansiedad, para que sea viable, ella sepa y se las pida, ¿sí? Otro ejemplo acá, un mail que le mandé a las maestras y a las psicopedagogas de una chica para contarle que estamos trabajando mucho sobre cómo regular esta ansiedad. Ella lo nombró como bloquea nervios, porque cuando aparece me bloquea el cerebro y no me deja pensar. Entonces, si la chica está de acuerdo, hacer visible y trabajar en equipo con el colegio, con las maestras, que por ahí, sabiendo que tienen 25, 30 alumnos, por ahí les cuesta identificar esta ansiedad matemática en cada uno de los chicos, pero que si nosotros lo hacemos visible, si les contamos las estrategias que en el consultorio están siendo eficaz para poder minimizar esa ansiedad, ella los va a ayudar a incorporarlas durante el examen y demás, y logremos mejorar la calidad de vida de ese chico. Y después hay un montón de otras estrategias de regulación de las emociones, como técnicas de respiración, mindfulness, de relajación, ayudarlos a cambiar el foco atencional, estrategias de afrontamiento, ¿sí? Y también me puse a hablar con las psicólogas, y tienen un montón más de estrategias que por ahí después, si les interesa en el intercambio, les podemos preguntar a ellos también, pero también conocer las limitaciones como psicopedagogos. Si no nos sentimos preparados, entrenados, o que manejamos este tipo de intervenciones, sugerir que hagan una interconsulta, ¿sí? Pero no sentir que si nosotros no podemos hacerlo mal, porque si no mejoramos, no minimizamos esta ansiedad de matemática y los niveles son patológicos, no vamos a lograr un tratamiento exitoso. Así que, con modo de resumen, las estrategias que yo uso o los pasos que yo uso es externalizar la emoción, psicoeducar acerca de la ansiedad matemática, identificar las partes del cuerpo donde sentimos la emoción,
psicoeducar acerca de la relación de pensamiento, emoción y acción, identificar los pensamientos que le generan esa emoción, cambiar y discriminar la intensidad, de cada uno de los pensamientos, y cambiarlos por pensamientos más funcionales, más adaptativos. Y que todo esto tenemos que trabajarlo en conjunto con el colegio. Y por último, como le dije, todas estas intervenciones que trabajamos de regulación de la ansiedad se tienen que dar en el marco de todos estos pilares, ¿sí? Como decimos siempre, que la discalculia no se trabaja solo con la repetición de actividades para mejorar las habilidades aritméticas, sino que necesitamos de todos estos pilares. Esta regulación de la ansiedad matemática también necesita estar acompañado por todos estos pilares para que realmente se pueda minimizar. Esto lo dice Brian en su libro, que él dice, para romper este círculo de la ansiedad, tiene que romperse, con intervenciones ajustadas al nivel del niño. Para lograr una intervención exitosa hay que lograr enseñanza estructurada, como dijimos en los objetivos específicos estructurados, de pasos pequeños. El uso de material concreto es esencial para minimizar esta ansiedad, ritmo lento, vocabulario transparente y muchísimo feedback positivo, ¿sí? Así que todas estas intervenciones de las que hablamos hoy se tienen que dar en conjunto con todos estos pilares. Y por último, unas recomendaciones que me parecieron muy cercanas, muy familiares, de Judy Ornigold para minimizar la ansiedad matemática. Dice, creen ambientes de trabajo donde el niño se sienta seguro, motiven la verbalización de sus propias ideas, esto de centrarnos en qué está pensando, en el proceso, ¿sí? Y ayudarlo metacognitivamente a que entienda los conceptos. Den el mensaje de que los errores son buenos y son partes del proceso de aprendizaje, esto que es parte de esta mentalidad de crecimiento que tanto hablamos y que tanto nos gusta incorporar al tratamiento psicopedagógico. Pasen mucho tiempo desarrollando el sentido de número a temprana edad, ¿sí? No pasen rápido. Usen material concreto, como decía Brian. No pasen rápido de lo concreto a lo abstracto. La verdad que se repite mucho, pero quería que quede claro y me parecía como usa un vocabulario muy cercano a nosotros. Fomenten las estrategias y la comprensión, más que logre un ejercicio de manera correcta, que no esté bien o mal. Y por último, me faltó uno, eviten las actividades por tiempo, ¿sí? Así que una vez más, siempre me gusta terminar con este tipo de diapositivas me parece que refleja muy bien que para que el tratamiento de la discalculia, las intervenciones en la discalculia, sea un camino que se disfrute, que tanto nosotros los profesionales como los niños disfrutemos, realmente necesitamos nutrirnos de toda esta bibliografía, estos avances de la neuropsicología, que nos dicen que la ansiedad matemática está presente en la discalculia, y entender cuál es la mejor manera para minimizar toda esta ansiedad y realmente mejorar la calidad de vida de los pacientes. Muchas gracias. Acá está mi mail, por si tienen alguna consulta, por si quieren papers, bibliografía actualizada, tengo un montón que estuve leyendo para preparar esto, y acá está el Instagram que trabajamos desde Neuroeduca para contar estos avances y un poco de bibliografía y novedad acerca de la discalculia. Muchas gracias. Gracias a vos, Ine, extraordinario. Un placer escucharte. Gracias. Muy bueno. Antes de... Más allá de la ansiedad que tuve previa, ¿no? Que con el error del link, que la ansiedad me jugó una mala pasada y yo tipié mal los números y se hizo bastante lío. Pero bueno, lo logramos. Muy, muy bueno. Bueno, antes de abrir a las preguntas concretamente sobre la charla de Ine, durante el transcurso de la charla alguien preguntó si existía entonces ansiedad en relación a la lectura y alguien lo relacionó con dislexia y demás. Son todas intuiciones muy ajustadas y un poco queríamos hacer unas distinciones. La primera es, para empezar, la ansiedad es una emoción normal. Ine habló de esto al principio cuando la relacionó con la alarma de un auto. Es una emoción normal. Todos experimentamos ansiedad en distintas instancias y situaciones de la vida, y la experimentamos cuando sentimos que algo que está próximo o inmediato es relevante a nosotros y nosotros podemos llegar a tener alguna dificultad o problema para responder a eso. Sin esa ansiedad no entraríamos en un estado de activación suficiente para resolver problemas. Esa es la ansiedad todavía normal, decía Miguel Márquez hace muchos años, la ansiedad que es la emoción cotidiana que experimentamos todos. Tengo que salir por primera vez después de estar encerrado una semana por cuarentena, me siento un poco ansioso, habrá algo en el camino, con qué me encontraré, estará abierta la farmacia a la que voy, lo que sea, ¿sí?
esa ansiedad se deposita sobre distintos tipos de objetos, campos de objetos. Uno de ellos, los números, las cuentas y las operaciones matemáticas. En ese caso, lo que tenemos es ansiedad matemática, que como graficó visualmente INE con una diapositiva extraordinaria, era esa de los 100 chicos, 25 tienen ansiedad matemática, 7 tienen discalculia, ¿sí? Es un fenómeno que puede ocurrir, pero todos experimentamos ansiedad matemática alguna vez. Si pensamos hacia atrás, o si de repente yo ahora dijera, Susana, decime cuál es el 20% de 368, se va a poner un poco ansiosa, ¿sí? Esa es la ansiedad matemática. Lo mismo pasa con la lectura. Cuando alguien nos dice, si yo dijera, Susana, ahora te voy a pasar un papel, por favor lee en voz alta y para todos lo que está escrito, va a experimentar ansiedad en relación a la lectura. ¿Podré hacerlo bien? ¿Será que lo hago suficientemente rápido, suficientemente fluido? Entonces, lógicamente, existe también la ansiedad en relación a la lectura, es otro tipo de ansiedad en el que se deposita esa emoción sobre el componente lectura, y por supuesto los chicos con dislexia tienen mayor ansiedad lectora que las personas que no tienen dislexia, y es por eso que los disléxicos leen peor frente a un tercero que solos, porque se activa, además de la dificultad para decodificar, la ansiedad en relación a la lectura. Cuando juntamos ansiedad matemática y ansiedad lectora, tenemos, vuelvo a las Melba y las Boca de Dama, tenemos las galletitas, que son ansiedad académica, ¿sí? Hay un concepto más amplio que el de ansiedad matemática y el de ansiedad lectora, que es el concepto de ansiedad académica. Existen algunos inventarios de ansiedad académica que han sido desarrollados en otros países, y eso significa que hay personas, jamás olvidaremos las galletitas, hay personas que en situaciones académicas activan o ven activada mayor ansiedad. Además de eso, Inés dijo, algunos consideran la ansiedad matemática como una fobia. Sí, algunas personas pueden tener fobia a las matemáticas. Y eso, espero que además de las galletitas, por otra cosa también, Maru, pero supongo que sí. Entonces, así como tienen fobia a las arañas, hay personas que pueden tener fobia a los números. Son todas situaciones donde la ansiedad forma parte del corazón de la cuestión, pero desde distintas perspectivas y desde distintas maneras. Y un chico con trastorno de ansiedad generalizada va a tener también mayor activación ansiosa en todo tipo de situaciones, incluyendo las académicas. Entonces tenemos ansiedad como emoción normal, ansiedad como emoción patológica, la que vemos en los trastornos de ansiedad, ansiedad académica como emoción normal que a veces se torna patológica cuando impide a la persona resolver el desafío que se le presenta. Y dentro de esa ansiedad académica podemos discriminar la que tiene que ver con la lectura y la que tiene que ver con las matemáticas. Y lo último que digo, los chicos con trastornos específicos de aprendizaje suelen tener mayor activación de ansiedad académica que personas que no tienen trastornos de aprendizaje. Y digo una sola cosita más. Además hay una ley que se llama la ley de Yerkes y Dodson, que muestra el lugar que tiene la ansiedad normal en relación al aprendizaje. Necesitamos poder tener cierto nivel de ansiedad para que se active la inquietud por el procesamiento de información nueva que nos permita aprender eso que tenemos enfrente. Estos conceptos son, son los que creo que los pueden ayudar a comprender esto de lo que estábamos hablando. Después subiremos algo más de material al respecto, podemos procesar algo como para subirlo. Padlet, ahí pusieron el Padlet, no sé si hay algunas, Ine ahí dice, ¿podrían recomendar material concreto para intervención en discalculia? Creo que podríamos hablar mucho, ¿no?, del material concreto que usamos, pero creo que si me das para elegir dos, uno es el base 10, que usamos constantemente, y otros son los cubos Unifix, que los tengo por acá, para que lo vean. El base 10 todos lo conocen, y la verdad que estos cubos que suman 10, los usamos muchísimo, ¿sí? Pero bueno, hay un montón de material concreto que usamos. Por ahí pueden ver la charla de Fundación CEMAR, si entran al canal de YouTube de Fundación CEMAR,
Hace un mes con Neuroeduca hicimos una jornada y una de las charlas fue todas las intervenciones de lo concreto al abstracto, y ahí explicamos bien lo importante de hacer esta transición tan pausada, ¿sí? Y ahí contamos mucho del material que usamos. Ahí Patricia dice que, hola Patricia, que ojalá podamos comer juntas galletitas. Sí, cuando la cuarentena se levante organizamos un encuentro en Venado Tuerto, por supuesto. ¿Dónde pueden verse los videos? En el canal de YouTube de Neuroeduca, busquen siempre La Florcita Naranja. Y de Fundación Semar, ¿sí? Los de la charla de Desafiando la Discalculia. Que no sé si es abierto a todos, pero bueno. Cubos, Unifix, Fíjate. ¿y qué más? Inés, preguntan ahí. Y el base 10, el material base 10 que no tengo acá, pero que tiene los unos sueltos, los 10s y los 100s, y a veces los 1000s, que por ahí en el Padlet van a ver muchas de las intervenciones digitales que usamos todos los juegos para representar este base 10. En Neuroeduca, la verdad que es, siempre que tengo un discalcúlico agarro este material, sirve mucho para visibilizar los números, para que te armen el 78 y lo puedan ver, hacer una suma, armarlo con el material concreto y comprobar la respuesta. ¿Sí? Ahí Ivana lo está mostrando, mirá. Y Ana, ahí está Ivana, y Ana Figini también, excelente. Ese es como un must, ¿no? El material. El viernes en la charla, ahora que la veo a Candelaria, me acuerdo de la charla de Ginzi. El viernes en la charla de Ginzi, una de las cosas que le vamos a mostrar es que se puede usar, si no me equivoco, el base 10 en Ginzi, así que ahí les vamos a enseñar cómo. Valentina dice, tiene una pregunta muy chiquita, ¿cómo se hace para identificar la persona que tiene discalculia? Hay en el canal nuestro de YouTube está la charla de la semana pasada, que justamente es sobre el diagnóstico de discalculia, y ahí vas a tener mucha información. Cómo ayudarlos a organizar lo espacial en la hoja blanca del Classroom, Mine. Y es difícil, ¿no? Yo pegaría una hoja cuadriculada arriba de la hoja del Classroom, ¿no? Como andamiaje, todo lo cuadriculado cuando está estructurado, obviamente sirve mucho más para minimizar su dificultad espacial, que tampoco la dificultad espacial es propia de la discalculia, no todos los chicos con discalculia, por lo que dice la literatura, tienen dificultades visoespaciales, pero si un chico en particular lo tiene, las hojas cuadriculadas sirven mucho para minimizar esta dificultad. Y en los casos en los que no se puede usar hoja cuadriculada, creo que lo que también se puede usar es trazar algunas líneas con una herramienta de línea que permita organizar un poco, sean columnas o demás. Aquí preguntan si la dificultad y la ansiedad con los números se da también en contexto lúdico. Sí, se da en contexto lúdico también, no es que sea solo en contexto académico, lo que pasa que en un contexto lúdico o de relación psicopedagogo-paciente, por ejemplo, tenemos más facilidad para ayudar a disminuirla, y una vez que la persona entra en confianza, nosotros ya podemos anticiparnos a que eso se va a activar y ayudarlos a bajarla mientras se activa. A ver qué más preguntan. ¿Qué autor habla sobre la ansiedad para el aprendizaje? Silvia, hay un montón. Voy a armar algo para subirlo al Padlet y hacerlo bien hecho, porque hay muchos. Pueden visitar también el Padlet de psicólogos, ¿no? Por ahí en el de psicólogos tienen bibliografía o intervención de los psicólogos, como también necesitamos nutrirnos de los psicólogos para mejorar nuestra práctica profesional, y en Neuroeduca hay un Padlet de psicólogos que tienen mucha información, herramientas y demás, que por ahí puede servir, o por ahí podemos subir algo ahí. Y yo les recomendaría las dos cosas, repasar ese y armaremos algo, me comprometo a armar algún documento con una síntesis sobre distintos autores y demás. ¿Cómo trabajar, Ine, con niños que se encuentran operando con números grandes, de 100 miles y millones? Es muy amplia la pregunta, ¿no? Yo siempre diría que, en estas preguntas generales lo que hago es tratar de intentar de alguna manera hacer visibles los números, que puedan construir ese número. Lo que necesitamos hacer es que entiendan, lo que le pasa a los discalcúlicos es que no entienden los símbolos. Si vos le das 100.000 millones, ¿sí? Les cuesta entender qué es esa cantidad. Entonces, empezando en las bases, lo que tenemos que hacer es que puedan relacionar el símbolo con la cantidad. Entonces, más allá de que los números sean grandes, de alguna manera, tratar de hacer visibles y que puedan construir o entender el concepto de cantidad de ese número.
Y también todo lo que son andamiajes sirven mucho, ¿sí? Darle todo tipo de herramienta para que realmente pueda entender, ¿sí? Y como a los chicos les cuesta, además de entender, consolidar los conceptos, lo que hacemos es hacer mucho andamiaje visual para que lo puedan utilizar a la hora de seguir trabajando y consolidando estos conceptos, y hacer las cosas del colegio, y después ir sacándoselos a los andamiajes, ¿no? A medida que va automatizando esos conceptos. No sé si quieres agregar Gracias. algo. ¿Qué charla hay el viernes? Pregunta Karina. Una charla sobre uso de Ginsey, en el que vamos a hacer un tutorial de lo que aprendimos hasta ahora con Ginsey. Ine, ¿hasta cuándo es esperado el uso de los dedos para calcular? ¿Qué pregunta? ¿Sabes que no, lo voy a decir opinión, por ahí vos me podés decir, sí, a mí me gusta decirlo con evidencia científica, pero en este caso no lo tengo. Yo creo que iría hasta segundo grado, tercer grado. También En depende condiciones mucho de normales, creo que depende, me parece totalmente razonable la edad que decís para condiciones normales. Total. Después hay que cruzar eso con condiciones pedagógicas, porque si no se trabajó Total. cálculo Total. en el colegio de manera suficientemente buena, lo que pasa en el 95% de los colegios, no, este es un número tirado al azar, pero creo que no me equivoco mucho, los dedos se siguen usando, o sea, vamos a seguir viendo chicos un poco más grandes que cuando tengan que hacer 8 más 7 van a usar el dedo rápidamente, de manera mucho más funcional que el discalcúlico, y no para 6 más 5, ni para 4 más 5, ni demás, pero todavía. Todas las charlas están grabadas y subidas al canal de YouTube. Ine, ibas a decir el nombre del libro que hablaste al principio sobre ansiedad. Caro Pestana, acá arriba, dio el nombre exacto, creo que es Terapia Cognitiva Conductual de Bunge y Gomar. A ver, acá lo encontré. Terapia Cognitiva con Niños y Adolescentes, Aportes Técnicos, de Bunge, Gomar y Mandil. Uy, no se me grabó, no se me copió. Bueno. Francesca, hola, soy de Chile. Nos estamos volviendo internacionales, nos pone muy contentos. Voy a tener que empezar a poner en los flyers la hora y entre paréntesis el uso horario, porque llegó tarde, pobre, porque la hora que ponemos no es la hora que ella tiene. Podés ver los videos sobre todo esto en nuestro canal de YouTube, entras a neuroeduca.com y ahí en el logo de YouTube accedes directamente a nuestro canal. El base 10 lo conseguí en Giro Didáctico, también lo encontrás en Mercado Libre como multibase, dice María Belén, como un dato para todos. Material para orientar a docentes acerca de cómo secuenciar el grado de complejidad en la enseñanza de sumas o restas con dificultad. Tenemos que escribir, Inés. Tenemos que armarlo, porque no se me ocurre ninguno. Podría armarlo, ahora que me parece que voy a tener tiempo la semana que viene, me puedo proponer armarlo. La verdad es que no sé nada. Encontré un canal de YouTube con el que simpaticé mucho, que Isa Las Combes, que creo que está conectada, me compartió. Podríamos armar algo y subirlo al Padlet, me comprometo. Porque realmente no tengo ninguna bibliografía así como para Vos haces eso, yo hago lo de ansiedad. Y después vamos a ir recopilando todo. Formas clínicas de discalculia, ¿qué dicen? No sé si querés primero, Ine, y yo después puedo responder. ¿A qué te también. referís, formas clínicas? Me parece que se refiere, ¿viste cuando dicen dislexia visual? Entonces discalculia visoespacial o discalculia solamente de esas cosas. Sí, mira, yo, de nuevo, acá depende de qué autor seguís. Hay algunos autores que hablan de distintos tipos de discalculia. Yo no simpatizo tanto con clasificar y tratar de encasillar distintos tipos de discalculia. Por lo menos hoy en día, por falta de investigación, no hay todavía certeza de aglomeraciones, digamos, de grupos de discalcúlicos con perfiles parecidos. Así que, por mi parte, no me gusta clasificar, ¿sí? No simpatizo con ninguna clasificación de tipos de discalculia, y sí me gusta más hablar de la heterogeneidad de la discalculia, pensando en que cada chico es diferente y pensando en la cantidad de factores que impactan en el desarrollo de cada chico, ¿sí? Y que realmente tienen todos en común este déficit en el módulo del número, este déficit desde el nacimiento, ¿sí? Que es propio de la discalculia, pero después creo más en la heterogeneidad por la diferencia, sí, que cada niño es un mundo, y no tanto en la clasificación. No sé si me entendí, no sé si querés aclarar algo así. Ni una palabra más, impecable. ¿Qué libros para leer me recomiendan sobre la discalculia? Me interesa mucho ese tema. Valentina Brandán, si lees inglés, nos escribís a info@neuroeduca.com y seguramente te podamos ayudar. En español yo no tengo ninguna cosa para recomendar, no sé, Ine.
Tampoco estamos traduciendo uno con SIL, que también tenemos que seguir trabajando. El último de Brian Butterworth del 2019, realmente si quieren se lo podemos compartir, también lo pueden comprar, pero lo recomendamos mucho porque es muy simple, muy claro y muy actualizada la bibliografía que usa. Estamos trabajando en la traducción, pero todavía no lo tenemos listo. Ojalá lo tengamos porque realmente lo queremos hacer, porque hay una falta enorme de material en castellano. Pero si leen inglés, les recomendamos ese. Veo mucha dificultad en los niños al resolver problemas matemáticos. ¿Algún consejo? Pregunta Ana. Es muy amplio, ¿no? La verdad es que la matemática, y hay un paper muy bueno que habla de todas las redes neuronales que necesitamos para resolver las matemáticas. Entonces, que un chico tenga dificultad en matemática puede ser por un montón de cosas, puede ser por discalculia, puede ser por ansiedad que hablamos hoy, puede ser por una dificultad en la abstracción, puede ser por algo atencional, puede ser por falta de mala enseñanza, ¿sí? Así que creo que es demasiado amplio poder decirte cómo resolver, porque tenemos que ver qué está por debajo de esta dificultad. Si es algo atencional, trabajaría mucho más en pasos metacognitivos y ordenarlo para que aprenda. Si es en una mala instrucción, se le enseñaría y no debería tener dificultad. Si es ansiedad matemática, le recomendaría las intervenciones que hicimos hoy. Si es discalculia, sí. Entonces, de nuevo, no todo es discalculia y tenemos que entender qué está por debajo de esta dificultad matemática para poder hacer las intervenciones adecuadas y ajustadas para que realmente pueda aprender. Ine, ¿el trabajo con los billetes también ayuda o puede resultar confuso? El otro día discutimos esto en un grupo que tenemos de profesionales de Neuroeduca, que hablamos mucho de la discalculia, y yo decía que no simpatizo tanto con los billetes, me parece igual de abstracto que trabajar con números, porque el billete solo dice 10 y no demuestra la cantidad que significa ese 10, a lo que voy. Pero igual después me hicieron cambiar un poco en la discusión, entendí un poco el porqué. Yo creo que los billetes es muy bueno para los chicos sin dificultad, porque lo bueno de esto es que también se usa mucho en la vida diaria, entonces enseñar las matemáticas de una manera familiar, pero principalmente para los discalcúlicos, personalmente no tengo mucha afinidad porque es lo mismo que trabajar con los números simbólicos, y a ellos lo que les cuesta, como dije antes, es demostrar la relación entre el símbolo y la cantidad. Entonces yo necesito trabajar con el base 10 para armar, si digo 20, que construya el 20 y pueda ver qué significa el número 20, y eso los billetes no me lo dan. Pero de nuevo es opinión personal, y para chicos sin dificultad podría funcionar, pero me parece un poco abstracto igual. Mientras que pienso lo que voy a responder al mensaje que acabo de leer, quiero decir que me avisan desde el grupo de psicopedagogas de Neuroeduca que tenemos personas de Colombia, de Panamá, de Chile, de España y de Uruguay, así que les mando un abrazo enorme. El estudio neurológico que se realiza acá con frecuencia nunca da resultados específicos como el de la amígdala, así que salen siempre con resultados de electroencefalograma normal. A ver, no sé qué quiere decir el estudio de la amígdala, lo que sí les puedo decir es no hace falta ningún estudio neurológico para diagnosticar descalculia, no hay ningún tipo de hallazgo que pueda encontrarse en ningún estudio neurológico que sea significativo ni que represente un criterio de diagnóstico. Es realmente perder tiempo y dinero. El GINSI es en español, se puede poner en español, ya les vamos a mostrar. Inés, ¿qué opinas del uso de la calculadora? Como todo andamiaje, me parece bueno, ayuda a resolver, como lo mismo que la tabla pitagórica, la calculadora. Ayuda, pero a mí no me gusta el hecho de que sos discalcúlico, toma la calculadora, la vas a tener toda tu vida. Sos discalcúlico, toma la calculadora, vos no podés sumar, entonces toma la calculadora y resolvé todo sumando. A mí no me gusta darle más ayuda de la que realmente necesitan, entonces cambiar un poco el paradigma, y por eso buscamos el nombre de desafiar la discalculia y desafiarlos, y saber de que van a poder y que realmente tienen, si nosotros les damos las herramientas que ellos necesitan, ellos pueden aprender. Entonces, por ejemplo, a mí la calculadora, si sé que el chico puede, me gusta dársela los últimos 10 minutos de la prueba, que le sirva como ayuda para poder revisar todos los conceptos que hizo. Pero si yo le digo, toma la calculadora, tenés siempre la calculadora, le estoy diciendo, yo sé que vos no podés, sos discalcúlico, nunca vas a aprender las sumas, hacela siempre con la calculadora. Y eso no va a ayudar a desarrollar, ¿sí? Y a poder aprender los cálculos aritméticos. Así que me gusta, pero hasta ahí, ¿sí? Ojo con el uso de calculadora. Bien, me avisa Luz que tenemos gente de Venezuela también. Un abrazo ahí. Wow. Bueno, acá yo lo lamento, voy a volver a las galletitas, porque hay alguien que pregunta si la discalculia es un trastorno, si lo consideramos dentro del trastorno de aprendizaje. Entonces vuelvo, desde que se encontraron genes parientes, por así decirlo, entre dislexia, discalculia, disgrafía,
y se encontró disléxicos en familias de discalcúlicos, discalcúlicos en familias de disléxicos, y se estudió un poco mejor las bases neurobiológicas y neurofisiológicas de los trastornos de aprendizaje. Se considera que el grupo completo de chicos, de personas que tienen trastornos específicos de aprendizaje es muy heterogéneo. Desde ese momento en el DSM-5 se usa la categoría trastorno específico de aprendizaje para hacer diagnóstico formal de los chicos que tienen dificultades vinculadas al desarrollo de todas las habilidades académicas. Esas son todas las galletitas que conocemos. Dentro de ese conjunto de chicos, dentro de ese marco o ese espectro muy heterogéneo, están las galletitas Melba, los discalcúlicos. Así que sí, no solo se considera dentro del trastorno de aprendizaje, sino que desde el punto de vista nosológico, de nomenclatura diagnóstica, trastornos específicos de aprendizaje es la categoría. Dentro de ese grupo está lleno de personas que tienen cuadros mixtos, algunos de ellos, poquitos, Inés lo mostró muy bien en esa diapositiva en la que mostraba 7 de cada 100 tienen discalculia. La discalculia es un trastorno específico de aprendizaje. ¿Cómo se trabaja INE cuando hay déficit en la memoria de trabajo? Yo diría primero el entrenamiento de la función, ejercicios puntuales para entrenar y estimular la memoria de trabajo, y por otro lado, acá sí, con andamiajes también, como una transición hasta cuando no lo necesite, para todas aquellas, digamos, las dificultades que el déficit de memoria de trabajo le genera, le daría andamiajes para que pueda compensar esa dificultad. No sé si vos se te ocurre algún otro. No, acá hay otra pregunta relacionada, así que aprovecho y te la hago. ¿La discalculia impacta o tiene vinculación con la memoria de trabajo y la velocidad de procesamiento? Yo creo que depende de cada chico, de nuevo, tampoco sé tanto, hay poco estudio, vuelvo a lo mismo, y se habla de un perfil mucho más heterogéneo. Yo creo que la memoria de trabajo, igual, como todo trastorno específico, es esperable, o por ahí es más común que tenga descendida la memoria de trabajo, pero por lo que vi, no necesariamente, y mismo con la velocidad de procesamiento. Creo que va a depender de cada perfil en sí. Yamila pregunta si la traducción la vamos a publicar con alguna editorial. Sí, por supuesto se va a publicar con una editorial. Otro dice, Inés, escribí el libro. Estamos en eso. La realidad es que estamos en eso. Estamos armando uno que ojalá seamos persistentes, que tiene una parte teórica que estoy armando yo y tiene toda esta cantidad de increíble saber práctico basado en lo teórico que INE está transmitiendo. El libro en discalculia mencionado del inglés es de Brian Butterworth y se llama... Discalculia, mira, acá tengo mi biblioteca que se los voy a mostrar. El cerebro matemático de Han es un muy buen libro también. Sí, eso quería aclarar, que preguntó Dolores. Este es muy bueno, sí, no habla necesariamente de la discalculia, y ya está un poco viejo porque creo que en el 2009 lo escribió, ya hay mucha actualización, pero es muy bueno. Yo realmente lo leí y me encantó. Habla mucho del déficit en el módulo del número, y lo hace de manera muy clara, es en castellano, de Han es excelente. Ya que estamos, que habíamos prometido, Sil. Sí. Este es el de mostrar los libros. Este es el de Brian Butterworth, que se llama Dyscalculia, From Science to Education, ¿sí? Del 2019, muy bueno. Es como el básico. Se puede comprar en formato virtual. Amazon. Sí. Se puede comprar muy en Amazon bueno. En formato Kindle. Sí, muy claro, una claridad. Bueno, ese es el que estamos intentando traducir. Este pequeño libro es de Judy Ornigold, se llama Pocketbook de Dyscalculia, del 2015. Quiero aclarar también que armando este Ateneo me puse a leer, a revisar todos estos libros, y casi todos tienen un capítulo de ansiedad, como para que vean cómo estos referentes realmente dedicaron un capítulo en serio para la ansiedad matemática, por lo importante que es. Este es el de Steve Chin, que también lo nombro, Math Learning Difficulties, Dyslexia and Dyscalculia, Second Edition, es muy bueno también. Y por último, este otro que tengo es de Ronit Bert, este es muy práctico, como dice, The Dyscalculia Toolkit. Muy bueno también. Ese. Y después hay otro de Emerson House, muy bueno, que bueno, no llegué a comprármelo. ¿Creen que se da mayor ansiedad matemática en mujeres que en varones? Cuando hablan de lo cultural, cuando hablaban de lo cultural pensé en eso, ya que por lo general se puede creer que los hombres son mejores que las mujeres en matemáticas. ¿Qué piensan? Carolina, pienso igual que vos.
Lo iba a decir, la verdad que me olvidé de decirlo, pero coincido, y en este libro, que bueno, no lo tengo impreso, pero que se los nombré, que se llama Mathematical Mindsets, de Joe Boaler, tiene un capítulo entero de que habla de la equidad en las matemáticas y cómo también es cultural que creamos que los hombres tienen que ser mejores porque van a ser ingenieros en las matemáticas y por ser mujer por ahí no necesitas tanto. No quiero indagar mucho, pero coincido con vos y hay algo cultural. Lo que ella propone es, le dice un Mathematical Mindset Makeover, cómo tenemos que recuestionarnos y volver a armar estas creencias que están instauradas en la sociedad. Pero de todas maneras, igual en los estudios que estuve, en los papers que estuve leyendo en relación a la ansiedad en matemática, no hablan tanto de diferencia en género. Por lo menos no hay una tendencia, digamos. Para poder distinguir en la evaluación la ansiedad de la dificultad específica, ¿qué nos sugieren? Algo de eso mencionamos en la charla de evaluación, está en el canal de YouTube. Lo que les diría es, recuerden que para decir que alguien tiene discalculia, tenemos que documentar dificultades en el desarrollo del módulo de número. Entonces tenemos que identificar dificultades en la capacidad para subitar. Las regletas las recomiendan, sí, absolutamente. Los libros de Emerson House tienen muchos ejemplos de cómo usarlas en el abordaje de la discalculia. Ayer la inspectora me dijo que en primer grado no hablemos de decenas y unidades, sino dieces y unos. ¿Qué opinan al respecto? Es exactamente lo mismo, podemos hablar de decenas y unidades o de dieces y unos. Más importante que discriminar las palabras es usar material concreto, que seguramente no te lo dijo, pero lo ideal sería que cuando decís dieces y unos, vean la barrita del base 10 y el cuadradito, pues lo más importante es que los chicos tengan acceso visual a la diferencia entre decenas y unidades. ¿Qué instrumento para evaluar el módulo de número en época de pandemia, cuarentena virtual? Es muy difícil, muy difícil hacer diagnóstico en cuarentena. Yo realmente no lo recomiendo. Y antes de hacerlo, lo que recomiendo es hacer un webinar al respecto. Desde Venezuela me encantó este material, me gustaría aprender mucho más de ustedes, soy psicopedagoga, te mandamos un abrazo enorme. ¿Qué opinan de Dínamo Números, que tiene evaluación e intervención de la discalculia? Yo no lo conozco, ¿Ine? No, lo escuché nombrar, en su momento lo miré, pero no, ahí veo de Mila. La verdad es que no te sé decir, Mila, no investigué tanto, me suena el nombre nomás. Podemos verlo y lo buscaremos. Vamos a ver. Usan técnicas proyectivas, no, bajo ningún punto de vista, jamás. Están desaconsejadas por distintas asociaciones de psicología de distintos países. Acá todavía eso, por supuesto, no ocurre y las siguen enseñando. No hay ningún estudio a favor de evidencia empírica, a favor de las técnicas proyectivas, así que las técnicas proyectivas las desaconsejamos en un 100%. Y en eso soy drástica y realmente las desaconsejo en un 100%. Les cuento que en Mendoza, en un taller sobre persona bajo la lluvia, un mendocino pícaro le preguntó qué opinaba al que daba el taller, porque en Mendoza nadie dibuja paraguas porque casi no llueve. Y no hubo respuesta, porque no está escrito en ningún lado, ni se ha demostrado empíricamente que el paraguas refleja ningún tipo de defensa del self. Bueno, ¿qué te hizo? Acá hay una pregunta personal, Inés. A ver. ¿Qué te hizo interesarte por estas dificultades específicas? Ah, mira, les cuento si quieren, ¿no? Ya esto es como una comunidad, es como una familia, y puedo contar. Podés contar, por supuesto. Voy a contar una anécdota, porque ya me siento realmente como en casa. Siempre me encantaron las matemáticas, siempre fui una fanática de las matemáticas. De chica decía que me gustaría ser maestra de matemáticas. Cuando me hice el test de Alfonso, perdón, no debería decir el nombre. No importa. Cuando me hice orientación vocacional. Todas nos hicimos el test de Alfonso. Todas. Fui y me dio como resultado ingeniera, contadora, administración de empresas, economía, bueno, todo con números. Y yo volví y le dije, no quiero estudiar con números, porque a mí me gusta ayudar a las personas, bueno, creía que me interesaba toda esa parte. Y ella me dijo, bueno, estudia psicopedagogía, pero vas a ver que vas a volver a los números. Esto me lo olvidé, fue hace más de 10 años, ¿será? Sí. Y ahora cuando me fui a estudiar a Inglaterra, tuve la suerte de ir a estudiar una maestría en neuropsicología infanto-juvenil, y a la hora de pensar en la temática de tesis, bueno, me ofrecieron, Brian Butterworth era un profesor de esa universidad, me ofrecieron contactarme con él, me contacté con él, empecé a ver de la discalculia, yo quería algo que realmente me sirva para cuando vuelva y poder devolver a mi país, por así decirlo,
algo, así que dije, bueno, la discalculia la verdad que es algo que no se sabe tanto, lo vemos mucho en la clínica psicopedagógica, me encantan las matemáticas, Brian tenía un excelente proyecto para ofrecerme como tesis, y ahí arranqué, y bueno, nunca paré. Y acá El estoy. Juchi Cuchi, Brian, un encanto. Se refieren a algunas funciones ejecutivas como parte de la etiología de la discalculia, no sabemos quién lo refiere, pero no los teóricos que estudian a la discalculia. La etiología de la discalculia tiene que ver con determinados genes que alteran el desarrollo del sentido de número. La persona nace sin sentido de número y eso afecta sus posibilidades de desarrollar aprendizajes matemáticos, no tiene que ver eso con funciones ejecutivas, y el pico de desarrollo de las funciones ejecutivas está mucho más allá de los 8, hoy se sabe que hacia el final de la adolescencia todavía se están desarrollando de manera intensiva procesos, sobre todo de inhibición comportamental, que son funciones ejecutivas. Saludos desde Ecuador, no habíamos saludado a Ecuador, yo ya estoy para poner un programa de radio, Inés. Te sienta bien, te sienta bien. El nombre, dejo acá, Inés, el nombre de la española que charlamos, brinda capacitaciones sobre juegos y formas de enseñar e intervenir, Malena Martín. Es la que mandé al grupo SIL de discalculia hoy. Perfecto. Excelente, me lo recomendó Isa, la verdad es que lo vi y tengo mucha afinidad. La verdad es que son pocas los videos por ahí que veo, o gente que trabaja en las matemáticas que me gusta, y ella me gustó mucho. Bueno, no son pocas, no quiero parecer hincha, pero bueno, sentí afinidad. No, ya son muchas, cada vez conoces más. Muchas, Anita sí. González, hola. ¿La ansiedad matemática se presenta una vez que empieza en el colegio o puede presentarse también desde el jardín de infantes? Yo creo que si se presenta antes es por un trastorno de ansiedad más generalizado, ¿no? Porque los estímulos propios de la matemática en jardín no deberían generar tanta ansiedad. Pero bueno, por ahí en sala de 5, sí, ahora que pienso en sala de 5, un chiquito discalcúlico por ahí ya puede sentir medio rechazo con los números porque ya está tardando más y le genera más dificultad que sus amigos, y hasta por ahí en sala de 5 se pueden dar cuenta que le está costando más que sus amigos y siempre se equivocan. Pero bueno, me parece que no sería tan fácil de identificar desde tan temprana edad. No sé qué opinas, Jen. Coincido también. Mariana Altamirano dice te quiero, creo que eso es para mí, Inés, yo también la quiero. ¿Cuál es la razón? Lo de las técnicas proyectivas, totalmente de acuerdo con tu opinión sobre técnicas proyectivas, no es mi opinión, es la opinión de la, por lo menos lo puedo decir con seguridad, de la British Psychological Association. La razón es, no han logrado demostrar evidencia empírica a favor de los indicadores de las técnicas proyectivas. No lo han logrado, y si ustedes prestan atención, y los invito a hacerlo para tener un momento cada uno, busquen si después de la edición de Hammer de mediados del siglo XX volvió a editarse Hammer sin replicar la edición de mediados del siglo XX, y van a ver que no, porque no hay evidencia a favor de las técnicas proyectivas. ¿Han utilizado el TEDdy Math? No, tampoco. Me suena haberlo visto, pero tampoco. Me lo voy a anotar también. Fernanda dice, es verdad, en Mendoza ni tenemos paraguas. No, yo tampoco. Silvia, el viernes participé de la charla de alfabetización. ¿La de hoy de las 19 en Cognoscere es lo mismo o aborda algo diferente? No, es para padres la de hoy. Como psicopedagoga, Cande, no vas a encontrar absolutamente nada nuevo. En realidad es una charla pensada para orientar padres de chicos que tienen... que están alfabetizándose ahora en cuarentena y estaban preocupados. Soy de Pergamino, Antonella, estamos en Pilar y en Cava y en Benavides, todo en provincia de Buenos Aires y ciudad de Buenos Aires. ¿Qué opinan del diagnóstico? Pero, ¿puedo aclarar algo? Pero yo soy Sí. de San Antonio de Areco, y a pesar de que trabajo en Pilar, estoy en San Antonio de Areco. Quiero hacer un Perdón, es verdad, Neuroeduca también está en San Antonio de Areco, sí, Era señor. una pregunta que quería responder porque quería decirle a Antonella que mi corazón y en Misiones, porque la vi a Mary, la Retegui por ahí también. Misiones, San Antonio de Areco, Benavides, Cava y Pilar. Y así que antes estamos en la van zona. 2, Francia, porque ahí está Anita. Y si sigo pensando, 3 Arroyos con Rochi. Bueno, total. ¿Qué opinan del diagnóstico operatorio de Piaget? Si hay técnica. El diagnóstico operatorio de Piaget es viejo como Piaget, y viejo no significa malo, significa viejo. Significa que fue ideado 50 años antes de que Dehaene escriba todo lo que escribió.
Yo lo que creo es que si nosotros no usamos teléfono de disco y usamos smartphones, tenemos que usar los smartphones de la psicopedagogía. Entonces, Piaget y el diagnóstico operatorio, con todo lo bueno que tuvo, y a mí también me lo enseñaron y lo aprendí y lo utilicé, es el teléfono de disco. Nosotros estamos viviendo en 2020, tenemos que usar smartphones, y por eso estamos haciendo todo lo que podemos para difundir lo que estudiamos, porque creemos que estamos haciendo el esfuerzo de comunicar con smartphones. Algún material que hable de la no recomendación de técnicas proyectivas, busquen en la Sociedad Británica de Psicología, y si no, hagan una búsqueda en Scholar. No, la verdad no es nuestro ámbito, porque dejamos de usarlas desde que leímos esa recomendación, que tiene muchos años ya. Había un paper, tendría que buscarlo, si lo encuentro me lo voy a anotar, y si lo encuentro lo subo al Padlet. Hay chicos en sala de 5 que no quieren jugar con juegos numéricos. No sé. Decir, no, yo creo que de nuevo, como dije antes, cuando me preguntaron de las dificultades en matemática, es como una señal de alarma. Tenemos que pensar qué está por debajo de ese no quiero jugar a juegos de matemática. No quiere jugar a ningún juego, está aislado, tiene dificultades sociales, por ahí por una dificultad en interacción, que no quiere sumarse a los juegos que requieren números, por ahí es por una ansiedad matemática, por ahí es por una posible discalculia. De nuevo pueden haber un montón de dificultades. Es una señal de alarma, hay que estar atentos cuando un chiquito desde tan chiquito no se quiere acercar a los números, y podría ser una discalculia. Pero de nuevo, no todo chico que no quiere jugar con números en sala de 5 es discalcúlico, ¿sí? También puede ser por un montón de razones. Hola, Laura Fagioli, lindo verte también. El DFH lo usamos como prueba de inicio, no calculamos la edad madurativa, lo usamos como rompehielo y como excusa para que escriban una historia y podamos evaluar escritura. Soy estudiante de psicopedagogía en Tucumán, ¿qué me recomiendan para abordar chicos con discalculia? Yo personalmente te recomiendo la charla que dio Inés hace 15 o 20 días, que está en el Canal de YouTube de Neuroeduca. Gracias, Ine. Gracias, Ine. Te saluda Antonella Trota desde Pergamino, dice que son vecinas. La charla de alfabetización está grabada, sí. Usan técnicas estandarizadas para diagnosticar discalculia, ya nos anotamos en los seminarios de Vanedi, porque aprendimos en la última charla que Vanedi es una batería de evaluación neuropsicológica estandarizada, computadorizada, que tiene, entre otras cosas, una prueba de cálculo. Así que seguramente después de hacer la formación en mayo y junio, podremos responder eso. No conocemos otra, conocemos el procálculo, lo usamos durante un tiempo, dejamos de usarlo no porque nos parezca que no sea bueno, sino que porque viramos hacia un abordaje más clínico y cualitativo. ¿Cómo trabajar con un adolescente con ansiedad matemática la metacognición cuando es muy introvertido, aparte de una intervención en psicología? Bueno, las intervenciones que yo uso son las que hablé hoy, por ahí puedes repasarlas. De nuevo, el libro de Bunge y Gomar también te da muchas intervenciones muy prácticas, y bueno, sí, como que hoy las intervenciones que yo uso fueron las que compartí hoy. Hay un montón más, yo creo que trabajaría en conjunto con psicólogos para seguir nutriéndonos y aprendiendo nuevas intervenciones, pero principalmente sobre la ansiedad, cómo trabajar la ansiedad. Sobre todo si hay introversión, y si esa introversión es clínicamente significativa, creo que una interconsulta con un psicólogo es muy, muy oportuno. Yamila, Sofita, dice Silvia y Mariana Altamirano, pioneras en la UCA hablando de neuropsicología. Mis mentoras por allá el 2003, qué viejas que estamos. ¿Algún curso que nos recomienden, Ine? Sí, en breve vamos a dar uno en la Universidad de San Andrés, si nos quieren seguir escuchando a nosotras, si no, seguramente pueden hacer algún otro. En la Universidad de San Andrés, junto con la UDESA, vamos a hacer uno de discalculia, y posiblemente también armaremos uno desde Neuroeduca. ¿No? Sí, seguramente. Inés, escribís el nombre del libro Intervenciones. Bueno, y ahí hemos llegado al final. Nos hemos pasado 4 minutos. Desde que lo conocemos a Brian tratamos de tener puntualidad inglesa, pero fue muy lindo este intercambio. Yo le tengo miedo al próximo porque cada vez estamos más cómodas, como decía Inés, como si nos sintiéramos en casa. Cada vez vamos siendo más nosotras mismas.
Pero bueno, ustedes también cada vez nos van conociendo más. Así que solo avisos parroquiales que anduvieron preguntando, lo de hoy a la tarde es especialmente para padres. El viernes a las 11 de la mañana hay una charla abierta sobre inclusión y algunas orientaciones para el trabajo durante la pandemia, y la charla de Guincy, si no me equivoco, ya se los confirmo porque típicamente de memoria me equivoco, es a las 4 de la tarde. Así que, como siempre, están en los flyers los números de la reunión, pero como siempre, cada mañana temprano publicamos los links en Facebook de ingreso al Zoom. Así que bueno, te dejo cerrar, Inés. Bueno, no, nada, un placer para nosotras, cada vez me siento más cómoda, ya siento que esto es una comunidad, para nosotras es un placer, seguramente sigamos con esta modalidad. También veo que muchos están preguntando por el interior, ya que Antonella preguntó, conté que soy de Areco, a mí me encantaría armar un curso de discalculia virtual para la gente del interior y para no la gente del interior, así que nada, escríbanos y podemos armar algo. Yo Y nada, quiero decir, Ine, vos quédate tranquila, porque cuando termine todo esto, cuando se normalice un poco la situación, esto que es virtual va a seguir existiendo, posiblemente no 100% abierto, pero también estoy segura que con honorarios accesibles, y ahí Total. podremos armar, estamos aprendiendo mucho y ahí podremos armar, siempre nos han pedido, siempre nos han escrito, y lo vamos a hacer. Así que armaremos Total. uno de discalculia que tendrá, serán cursos un poco más extensos y de distintos temas. Preguntaron recién por dislexia, no para la semana que viene, pero podemos armar uno para la otra semana, una charla como la de discalculia, pero para dislexia. Escriban ese libro ya, sí, lo tenemos que hacer. El lunes ya tenemos una reunión con Sil para ponernos deadline, así que en eso estamos. Y armaremos uno de dislexia, sí, no para la semana que viene, para la siguiente yo me comprometo, porque si no doy alguna durante cada semana siento un poco de abstinencia, así que me comprometo a eso. Y también, Curso de diagnóstico y tratamiento de dificultades de aprendizaje, ahí iremos, nos sí, sirve y mucho esta modalidad, sí. Además de un curso de discalculia, también lo que queremos empezar a armar, también por ahí con honorarios, porque también un poco tenemos que de algo vivir, o para ahí, a futuro, para cuando termine la cuarentena, son supervisiones para la gente del interior, así que también está esa modalidad, si les interesa, podemos charlar y empezar a armarlo. Sí, eso individuales y grupales, así que eso solamente Exacto. tienen que escribir a info@neuroeduca y eso también está disponible. Bueno, les mandamos... A todos un beso. Chau.